sufrió pues algunos inconvenientes que prácticamente en estos últimos 2 años ha podido repuntar mucho lo que es la inteligencia artificial y las aplicaciones que se están desarrollando a través de inteligencia artificial. Para ello es importante entender cuál es el problema del juguete y también cuáles son los problemas del mundo real. Entonces, podemos identificar que un problema del mundo real prácticamente va a ser un problema que puede ir desde algo simple hasta algo muy complejo. Cuando estamos hablando nosotros de problemas simples que se conocen, que son situaciones cotidianas, se les identifica como problema de juguete. Es que si prácticamente haciendo la semejanza a un rompecabezas, el cual tiene todos sus elementos y se va a armar para dar una solución. Por eso es que se clasifica como problemas de juguete. Mientras que una situación compleja del mundo real obviamente va a tener muchísimos elementos y variables que están interviniendo para poder dar solución y por eso el nivel de complejidad es mucho más alto. El problema del juguete prácticamente podemos identificarlo, decíamos, como situaciones cotidianas que son muy fáciles para la inteligencia artificial cuando son simples resolver. El ejemplo, un problema de la aspiradora. Es un problema simple. Esto quiere decir, los estados que puede tener una aspiradora es simplemente que el piso esté sucio o esté limpio. Tiene 2 opciones. La aspiradora, por lo tanto, puede ir solamente a la derecha o a la izquierda, quiere decir, tiene otras 2 opciones. Si nosotros hacemos todas las posibilidades de opción de esto, vamos a ver que en total tenemos 8 posibles estados y son los 8 posibles estados de solución. Nuestro estado inicial, siempre hemos dicho, es de donde partimos, es donde comenzamos. Entonces, pues prácticamente la aspiradora puede estar en cualquier lugar. ¿Qué funciones va a realizar? Pues solamente acciones que son derecha, izquierda y limpiar. ¿Cuál sería el costo del camino? El costo de camino va a ser el total de todos los pasos hasta que el piso quede limpio. Y como podemos ver, es un problema simple, es un problema cotidiano, es un problema en donde las variables son fáciles de observar, de identificar, las acciones a ejecutar se consideran, se conocen y por lo tanto se le considera como un problema de juguete, porque es algo muy fácil y simple de poder dar solución. Los problemas del mundo real obviamente son más complejos en cuanto a la vida cotidiana. Esto quiere decir que vamos a tener nosotros que emplear algoritmos de búsqueda dentro de inteligencia artificial para poder dar solución. Los problemas se pueden definir como el agente resolvente de problemas con las iniciales ARP. Esto significa que yo voy a estar buscando a través de inteligencia artificial, a través del conocimiento, el estado deseado a partir de una situación inicial para dar solución. Es importante aquí mencionar que aunque el problema tenga solución, si este todavía es sumamente costoso para la inteligencia artificial, requiere mayor nivel de investigación para poderse llevar a cabo. Uno de los métodos muy empleados dentro de lo que es inteligencia artificial viene a ser la lógica difusa. La lógica difusa prácticamente lo que nos plantea son todas aquellas proposiciones que en lógica clásica son fáciles de complementar y que siempre tienen una solución, ya sea cierta o falsa, es muy sencilla y por eso el conocimiento de los seres humanos está plagado prácticamente de incertidumbres e imprecisión. Entonces, aquí es donde interviene y donde nosotros vemos prácticamente lo que es la lógica difusa. Cuando nosotros dudamos de una validez de un hecho, esto se conoce o se trata como una incertidumbre, pero cuando nosotros tenemos dificultad de expresar algo con claridad, ya sea porque no es fácil, no se tiene un conocimiento previo o no hay manera de identificarlo, se conoce y se trata como una imprecisión. Por eso la lógica difusa prácticamente tiene una diferencia muy grande de la lógica clásica, que decíamos, en la lógica clásica nosotros identificamos un elemento con sus variables y solamente 2 estados, falso y verdadero, mientras que en la lógica difusa podemos nosotros contar tanto con la incertidumbre como con la imprecisión y obviamente esto hace un nivel de complejidad mayor para poderlo describir un problema a través de lo que es la inteligencia artificial. Otro aspecto importante de la lógica difusa es prácticamente que hablamos ya de una metodología. Por lo tanto, tiene mucha
formalidad en cuanto a la representación a través de variables lingüísticas. Esto significa que nosotros vamos a poder identificar los valores que no estén limitados a través precisamente de solamente números. Entonces, esto significa que lo puedes representar pues mediante palabras del lenguaje que lo describa. El ejemplo, temperatura de 200 grados, ok, pero también esto se puede identificar como temperatura alta. Aquí si observamos, pues aplican los dos, es tanto incierta como también imprecisa, porque no nos está dando un dato que sea específico y es donde hablamos de problemas de la vida cotidiana difíciles para la inteligencia artificial que requieren precisamente el estudio para poderlos representar. En la lógica difusa normalmente se generaliza. Esto quiere decir que la noción fundamental no va a ser igual que la lógica clásica, sino que en la lógica difusa nosotros vamos a trabajar con inferencias y las inferencias las vamos a ir viendo a través de la composición del lenguaje. Estas las vamos a estar construyendo mediante oraciones que vamos a ejemplificar más adelante a través de lo que son los objetos, pero también la relación con esos objetos. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues bueno, primero hablamos de lenguajes de programación y esto es importante porque los lenguajes de programación desde su inicio prácticamente han pasado por una transformación importante y significativa hasta llegar a lo que es la inteligencia artificial. En inteligencia artificial nosotros hablamos de lenguajes naturales. Esto quiere decir un lenguaje que es fácil para el ser humano y es natural para el ser humano, que tiene que ser interpretado y transferido a través de lo que es la sintaxis y las semánticas hacia la computadora que va a ejecutar en esta ocasión pues lo que viene a ser la inteligencia artificial. Hablamos por lo mismo de lenguajes a través de una máquina, una computadora, en donde nosotros vamos a contar, mencionábamos, con intérpretes para poderlos prácticamente entender. Esto significa que cuando nosotros hablamos de que una computadora tiene una semántica, esta va a tener orden, va a tener ciertas reglas, ciertas definiciones con las que tiene que cumplir para poder ejecutar una instrucción. El estudio de los lenguajes, por lo mismo, tiene lo que se conoce paradigmas de programación. Prácticamente un paradigma de programación es un principio fundamental de la programación que va a ejecutar para realizar esa instrucción y el software con el cual está desarrollado. En resumen, el sintaxis va a ser todo el conjunto de reglas para escribir el programa y esto significa cómo la computadora lo lee. Vamos a ver que nosotros en Prolog tenemos que tener un objeto, la relación, lo vamos a delimitar por paréntesis y para terminar una oración vamos a ocupar un punto. Mientras que la semántica es importante porque la semántica aquí no usamos nosotros saltos o brincos, sino hablamos de una base de conocimientos que se va a leer de arriba hacia abajo y la interpretación del significado de cada expresión va a ser precisamente en ese orden. Por eso es importante mencionar el conocimiento en el orden en el cual se va a construir para dar solución y para que además la computadora lo pueda comprender. Tenemos el siguiente ejemplo. Si A es igual a 2, pues podemos decir que A es igual a A más 1. Pero si no, que A es igual a A más 2. Aquí si vemos, hablamos de una programación tradicional en la cual nosotros usábamos condicionales que podían ser sí, podían ser incluso algún otro tipo de instrucción, como un case, como un ciclo, en donde nosotros podíamos lo que era el condicional, la expresión, la evaluación, y para ver si se ejecutaba esa instrucción o si no se ejecutaba esa instrucción, se ejecutaba otra instrucción. Entonces, aquí vemos los ejemplos clásicos de programación, pero vamos a ver que vamos a ir construyendo precisamente para inteligencia artificial lo que es una programación diferente.
Entendemos por lo mismo que un paradigma va a ser prácticamente la forma de resolver un problema y cómo la computadora obviamente lo va a comprender para resolverlo. En inteligencia artificial hablamos de lo que se conoce como las cláusulas de Horn. Las cláusulas de Horn vienen a ser el análisis del problema y la declaración del programa para poderlo ejecutar. Esto quiere decir que yo en inteligencia artificial voy a usar lo que es un paradigma declarativo. Y esto se basa precisamente en la construcción de relaciones. Esas relaciones me van a dar una identificación de valor. O sea, yo voy a poder hablar de un objeto que va a estar relacionado y obviamente me va a dar un conocimiento. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de los códigos de software en las diferentes modalidades o distintos, podemos hablar de la programación clásica o tradicional a través de programación imperativa, en donde prácticamente lo que nosotros hacíamos era ejecutar una secuencia y podíamos usar cualquier lenguaje de los que nosotros conocemos en programación clásica o tradicional, como Fortran, Pascal, C, C++. Y aquí es importante porque tanto C como C++ empiezan ya a manejar lo que son métodos, estructuras, objetos, y eso es un acercamiento hacia sistemas automatizados y también es un antecedente hacia lo que es inteligencia artificial, que es sumamente importante. Aquí hablamos ya de programación procedimental, mencionábamos, porque vamos a estar orientados hacia los objetos. Cuando nosotros descomponemos en pequeños pedazos esos programas, podemos generar lo que son rutinas o funciones, que son mucho más fáciles de llamar. Dentro de la programación declarativa, vamos a ver algunos lenguajes que emplea la inteligencia artificial a través de lo que era el Prolog, el Lisp, el Haskell, Miranda, propiamente los SQL, y hablamos ya de programación muy funcional y también lógica basada en relaciones. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Excelente, ok. Es interesante porque vamos a ver que la programación imperativa, que es la clásica, la tradicional, nosotros en un algoritmo describíamos la receta y entre más desglosado era más fácil de poder transferir esto a lo que era un lenguaje de programación, después a lo que era su diagrama de flujo, a su pseudocódigo y pasar propiamente a la ejecución de nuestro programa. Vemos aquí estas imágenes y son interesantes porque vemos que la programación declarativa no voy a hacer eso, no tengo el algoritmo como lo tengo arriba de 2 tazas de harina, media cucharada de sal, o sea, cada elemento y cada componente. No, en la programación declarativa yo presento la foto del plato preparado y eso es a lo que yo tengo que llegar. Ese es mi estado final, o sea, esa es la solución que yo estoy buscando. Entonces tengo que ver cuál es mi estado inicial, de dónde yo estoy comenzando para ver todas las posibilidades para llegar a esa solución que me están planteando. Y si observamos aquí, tenemos un algoritmo, pero tenemos 2 resultados diferentes. Entonces, obviamente es importante ver cuál va a ser paso a paso el orden de los elementos y el producto final para llegar a lo que se está deseando. Por eso es importante para la inteligencia artificial el resultado y no propiamente a veces las entradas. Recordando que hablamos aquí ya de conocimiento. El conocimiento se puede ir mejorando conforme la experiencia.